Mateo capítulo 24. Muy bien, voy a leer para ustedes, hermanos, síganme con sus ojos. Mateo capítulo 24. Comienzo con el primer versículo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Mirad que nadie os engañe, ni aun nosotros mismos, porque, hermanos, si el amor se enfría, se apaga el gozo, se nos quita el ánimo, hay desánimo y hay falta de deseo de servirle al Señor, falta de deseo de seguir adelante, y necesitamos, hermanos, que ese ánimo no desmaye, ese amor no mengüe, y que no permitamos que nadie nos engañe. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, estamos en su presencia, le damos gracias por su amor, por su misericordia, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, hasta aquí usted nos ha cuidado, nos ha guardado. Y Señor, ruego, Padre, que nos hable a través de su palabra. Necesitamos, Señor, de su guianza, de su poder, que el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, que su gloria, Señor, sea manifestada en este lugar, y que a usted, Señor, le demos toda honra y toda gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada una, hermanos, de las epístolas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, cada una de las epístolas que se escribieron, fue porque había una necesidad o varias necesidades. Todas las epístolas, si usted se pone a examinarlas, a leerlas y las examina, en todas ellas hay respuestas a necesidades. Y las necesidades pues eran en el momento, y no, o sea, el escribirlas no fue ocurrencia de los apóstoles, no fue para que tuvieran algo que leer, en qué pasar el tiempo. Era porque había una necesidad. Si usted se pone a examinar, había una necesidad, y por eso los apóstoles escribieron esas epístolas y las enviaron. Ellos, en este caso, vamos a ver el apóstol Pablo, él dice que él fue informado, y de una u otra manera ellos se daban cuenta de la situación de las iglesias, lo que estaba pasando en las iglesias. Y dice aquí en 1 Corintios 1:11, dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, la razón por la cual el apóstol envía esa carta era porque había una necesidad en el momento, había contiendas. Y luego dice en el capítulo 11, versículo 18, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo. O sea, el apóstol Pablo se daba cuenta de los problemas que estaban pasando en la iglesia. Dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, hermanos, vemos que cada epístola que se escribía, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, ellos la enviaban porque había una necesidad específica. Ellos, al enterarse de la situación, oraban, Dios los inspiraba para que escribieran una carta para ayudar en aquella necesidad que la iglesia tenía.
Vemos otro versículo, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, hermanos, estaba yo estudiando esto, meditando en esto. Qué dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Qué dolor para ellos. O sea, el apóstol Pablo Dios lo había usado para iniciar varias iglesias, varias congregaciones, pero él escuchaba de los problemas que se estaban dando y eran iglesias que estaban a mucha distancia de donde él se encontraba. Y lo que hacía, hermanos, era orar. Primeramente oraba, porque en las epístolas lo dice, que él oraba por aquellas personas, por aquella congregación, por aquella iglesia. Y el Espíritu Santo lo inspiraba, porque cada una de las epístolas son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, el Espíritu Santo lo inspiraba para que escribiera la carta, la epístola, para ayudarlos en aquella necesidad. Así que las epístolas tenían un propósito, y no un propósito, tenían dos propósitos. Uno, el primero, para ayudar a la iglesia en su momento. En aquel momento, la iglesia de la cual él se daba cuenta de que estaba pasando por alguna situación, fornicación, problemas, divisiones y pleitos, contiendas, lo que estuviera sucediendo, él, inspirado por el Espíritu Santo, escribía la carta, la enviaba para ayudarlos para que salieran de esa situación. Y el segundo propósito, para ayudar a las iglesias en los siglos venideros, como a nosotros también nos sirven hoy en nuestros días, hermanos. 2000 años después de que se escribieron estas cartas, ahora a nosotros nos sirven. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros estemos leyendo la palabra del Señor, porque nos sirven. Son inspiradas por el Espíritu Santo, es palabra de Dios y es para cada uno de nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, Dios guiaba a sus apóstoles a escribirlas por diferentes necesidades espirituales, ya fuera para protegerlos del engaño, de las falsas doctrinas, de diferentes necesidades. Por ejemplo, vemos en la de Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Imagínense, hermanos, los corintios, los Gálatas, los de Tesalónica, los colosenses, y a todos, hermanos, tenía él que estar pues orando por ellos, escribirles cartas. No podía estar con ellos constantemente, no estaba cerca, pero se preocupaba, y lo dice en Corintios. Yo no sé si usted ha leído eso. Él se preocupaba por las iglesias, era una preocupación para él bien fuerte. Y les dice aquí a los Gálatas, dice, seguir un evangelio diferente. Ellos, hermanos, estaban siendo engañados. Y el propósito de esa epístola era para protegerlos del engaño y de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Vemos también a Judas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, vemos, hermanos, que las epístolas todas tenían un propósito para el momento que se escribían en las iglesias que existían en aquel tiempo. Pero no solamente para ellos, sino también para nosotros y para nuestros días, porque, hermanos, la apostasía está cada vez más, abundando más y más y más. Y como dice ahí el versículo 12, a causa o por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. A causa de tanta apostasía, a causa de tanta situación. Ahora, no solamente la apostasía, no solamente por lo que vemos o oímos, sino también porque el diablo, hermanos, se está moviendo cada vez más, con más poder, con más fuerza, para desanimar a las personas que somos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. De una o de otra forma, el diablo está buscando cómo desanimarnos para que no tengamos el amor ferviente para el Señor. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? Que el Señor tenía contra ella, que había dejado su primer amor. Entonces, hermanos, es importante que tengamos mucho cuidado del engaño
de lo que sea, para que nuestro amor no esté ferviente hacia el Señor Jesucristo. El Señor quiere que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Él quiere que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice en el versículo 4 de Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora, hermanos, si desde aquellos años vemos esta situación de que hombres han entrado encubiertamente, imagínense hoy en nuestros días, hermanos, cómo está la situación en las iglesias, en el cristianismo. ¿Cuánto nomás, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado? Mucho cuidado, hermanos. ¿Cómo estamos delante del Señor? Dice que los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En otras palabras, piensan que la gracia es una licencia para vivir como cada quien mejor le parece, lo cual es un engaño. O sea, la gracia de nuestro Dios es para salvación y para santificación también a la vez, para que vivamos para el Señor. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. También en 1 de Juan 4:1, la palabra del Señor nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, hermanos, las epístolas tenían diferentes propósitos para diferentes necesidades, para cubrir diferentes necesidades. En este caso, esto que se escribió aquí era para protegerlos del engaño de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. O también para exhortarles por causa de sus prácticas. Por ejemplo, vemos en los Corintios, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres o andáis como personas inconversas. Era para exhortarles por causa de sus prácticas que no eran las correctas delante de Dios, no eran prácticas correctas delante de Dios. ¿Cómo estaremos nosotros, hermanos? Si uno se pone a pensar, a meditar, ¿cómo me ve Dios a mí? Porque yo puedo decir, no hombre, yo soy el cristiano mejor del mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo me ve Dios, hermanos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo Dios me mira? ¿Cómo Dios me ve? Yo creo, hermanos, que cada día, todos los días, y no sé cuántas veces en el día, tenemos que estar meditando y diciendo, Señor, por favor, ayúdame a vivir para ti. Yo quiero que tú guíes mi vida. No quiero estar creyendo que yo soy el mejor cristiano o que ando bien. Ya no digo que soy el mejor cristiano, sino que yo estoy bien, no creer que estoy bien. Más bien, Señor, por favor, guía mi vida. No quiero desviarme de tu voluntad, de tu palabra. También, hermanos, para exhortarles a que se aseguraran de su salvación. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, creísteis en vano. Exhortarles a que se aseguraran de su salvación, de que estuvieran perseverando en la palabra de Dios. No es que la salvación va a venir por obras, sino que el perseverar en la palabra de Dios es demostración de que soy salvo. ¿Me expliqué, hermanos? Amén. Si persevero en la palabra de Dios, eso demuestra de que soy salvo. Pero si yo digo, creo en Cristo, acepto a Cristo, me bautizo, pero no persevero en la palabra de Dios, hermanos, creí en vano. Entonces, hermanos, también exhortarles de que se aseguraran, y era para los corintios, de que se aseguraran de que verdaderamente habían sido salvos, habían sido salvados. Ahora, ¿por qué, hermanos?
¿Para qué poner esto en una balanza? ¿Para qué poner esto en tela de juicio? ¿Para qué estar incomodando a la persona? Porque de eso depende dónde vas a pasar la eternidad. ¿Me explico? Pareciera como que, pero no, pues todo está bien. Y pareciera como que aquí vamos a estar siempre, ¿verdad? Pero hermanos, no sabemos. De repente nos da un infarto y ¡pum!, y se acabó. O tenemos un accidente y te matas. O me mato. Morimos. O los años pasan. La vida se va rápido. Y se llega el momento de la muerte. Y tenemos que estar plenamente seguros de que si muero voy al cielo. Es algo muy importante. Es más importante que todo lo demás que existe en este planeta Tierra. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? El apóstol Pablo se preocupaba por estas personas de los Corintios, de la iglesia de Corinto. Se preocupaba por ellos. Y les decía, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra. Ahora son palabras que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mis palabras, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que, en otras palabras, si yo digo que creo en el Señor Jesucristo, debe de haber un fruto que demuestra que verdaderamente he creído en el Señor Jesucristo. Hay un cambio de vida. Pero si no hay cambio de vida, el mismo apóstol Pablo dice, creísteis en vano. ¿Por qué? No es que creyó. Dijo que creyó, pero no creyó. Porque todo aquel que en él crea será salvo, dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El mismo apóstol Pablo dijo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero hay un creer en vano, hay un creer de boca, de labios, nada más, de decir. Y eso, hermanos, eso es lo que tenemos que estar plenamente seguros de que mi creer fue sincero, fue de corazón y que estoy perseverando en su palabra. Eso me va a demostrar a mí y a los demás de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Amén. ¿Me explico, hermanos? Amén. Dice ahí en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, aquí vemos el propósito de estas epístolas, de que se aseguraran de su salvación. De que se aseguraran de su salvación. Primero para protegerlos del engaño, de las falsas doctrinas. Después para exhortarles a causa de sus prácticas. Y también asegúrense de que verdaderamente están en Cristo. También se escribieron para confirmar la salvación de las personas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y dice en la segunda epístola, en 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por Él. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo habla de una seguridad hacia estos hermanos. El apóstol Pablo tenía la seguridad de que estas personas habían sido escogidos por Dios. Y vamos a ver algo bien importante. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan seguro? Bueno, por los frutos que ellos estaban dando, porque si examinamos la epístola primera de Tesalonicenses y la segunda, él mismo los elogia y dice que él daba muchas gracias por el fruto que ellos estaban dando. Pero no vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver algo, hermanos, que cuando él estaba viajando, el segundo viaje misionero, el llamado del apóstol Pablo para ir a predicarle a esta gente fue ordenado por Dios, fue un mandamiento de Dios, un mandato de Dios.
Y quiero llevarlos, hermanos, por favor, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Vamos a ver los versículos 6 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, aquí le puse el mapa, hermanos, para que veamos. Vamos a estar leyendo algo que el mapa nos va a ayudar un poquito. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. O sea, aquí está Galacia y aquí está Frigia. ¿Lo pueden ver, verdad? Amén. Galacia, Frigia. Esto eran como provincias o estados, partes grandes. Todo eso pertenecía al Imperio Romano. Pero dice que estaban atravesando esa área, Frigia, la provincia de Galacia. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo les prohibió al apóstol y quienes iban con él de que hablaran la palabra de Dios ahí en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Misia, ¿dónde está Misia? Aquí está Misia. Esto es Misia. Intentaron ir a Bitinia. Bitinia podría ser alguna partecita pequeña por ahí. Sí lo ven, ¿verdad, hermanos? Ahí, Misia. Dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es la orillita aquí de esta parte de aquí, ya casi llegando al puerto. Y luego dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Macedonia es esta parte de acá, y aquí está Tesalónica. Macedonia era la provincia, Tesalónica era la ciudad. Aquí está Filipos, aquí está Anfópolis y aquí está Tesalónica. Entonces dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Yo creo que a Pablo, hermanos, al apóstol Pablo, se le debe de haber quedado bien marcado eso, bien grabado, porque fue una visión. En esa visión se le muestra un varón ahí, macedonio, y le dice, pasa y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos, cuando se dieron cuenta de eso, inmediatamente decidieron ir hacia allá. Dice que en el versículo 11 dice, zarpando pues de Troas. Troas es aquí. Aquí está Troas, esta parte de aquí, este puntito. O sea, ellos estaban aquí en Troas y de aquí se pasaron de Troas vinimos directo a Samotracia. Aquí está Samotracia. Y luego dice, y el día siguiente a Neápolis. No la veo, pero por ahí tiene que estar. Neápolis, acá está. Aquí está Neápolis. Después de ahí se pasó a Filipos. Dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, en esas dos ciudades sucedieron cosas bien importantes. En Filipos, ahí se convierte Lidia, echan fuera un demonio de una divina que andaba por ahí, se convierte el carcelero, tal vez los que estaban en la cárcel, y la familia del carcelero. Entonces, cuando Pablo y los que andaban con él van a ese lugar, en Filipos, muchas personas se convirtieron, o varias personas, no sé cuántas, pero varias personas se convirtieron al Señor.
Pero de ahí vamos a pasar, hermanos, al capítulo 17. Los siguientes versículos, de ahí del capítulo 16, de ahí del versículo 12 en adelante, ahí nos narra que también lo pusieron en la cárcel y todo eso, pero no lo vamos a ver ahorita. Ok, está en Filipos. De ahí pasa a Anfípolis. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Qué es esta ciudad de aquí, hermanos? Tesalónica. ¿Sí la ven, verdad? Ok. Bueno, ahí fue donde el Señor lo llamó al apóstol, que fueran a Macedonia. Y la primera ciudad fue Filipos, y luego ahí en Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo o el Mesías, el ungido de Dios. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, vemos aquí un gran número de personas, mujeres no pocas, bastantes, y aparte de los otros que menciona que habían creído. O sea, un grupo bastante grande se convirtieron al Señor ahí en Tesalónica. Un grupo grande. Ahí es donde se forma esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, en esta epístola dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿La elección de quién? De Dios hacia ellos. De Dios hacia los tesalonicenses. Dice, o sea, conocemos, yo sé, porque a mí Dios me llamó, me envió para que fuera y les predicara la palabra. Y los que creyeron, Él aseguraba que habían sido salvos. Ahora, si usted lee la epístola, la primera y la segunda, ellos eran personas, hermanos, que amaban al Señor y que estaban muy dispuestos a servirle al Señor. Dice en el siguiente versículo del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. No sé por qué esta parte no se ve, pero bueno. Entonces, hermanos, aquí en estas epístolas o en estos versículos, el apóstol Pablo está dando el ánimo y la confirmación de la salvación de ellos. El ánimo, la confirmación de la salvación de estas personas, de los de Tesalónica. También, hermanos, las epístolas eran para animarles y darles seguridad de que Dios no nos ha abandonado, porque ellos, hermanos, entraron en problemas, los tesalonicenses, de que pensaban que la iglesia ya había sido arrebatada. Ellos comenzaron a tener esos problemas, alguna enseñanza, carta, no sé, algún rumor que se estaba corriendo de que la iglesia ya había sido quitada, ya había sido arrebatada, que ellos se habían quedado y que por eso estaban pasando por tremenda tribulación, porque ellos estaban siendo muy atribulados. Si usted lee en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, vemos ahí que el apóstol Pablo les da ánimo porque estaban sufriendo de tribulación, estaban siendo muy atribulados. Entonces aquí les dice, luego vosotros los que vivimos, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y vemos que en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, el apóstol les está dando ánimo, los está alentando, les está animando y dándole la seguridad de que si han creído en Cristo, si están en Cristo, el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. No importa la prueba, la situación que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Y nosotros tenemos la plena seguridad de que la iglesia no ha sido arrebatada, pero ellos sí estaban con ciertas dudas. Estaban confundidos, estaban turbados por causa de alguna enseñanza falsa que se había publicado, que decía que ya estaban viviendo la gran tribulación. Ellos pensaban que estaban en la gran tribulación, o sea que en el día del Señor ya había llegado y ellos estaban sufriendo esa situación. Dice aquí en este versículo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, perder la paz. Ellos estaban turbados, habían perdido la paz, la tranquilidad, pensaban que se habían quedado. Pues imagínense, hermano, que nosotros lleguemos a creer que el Señor Jesucristo arrebató a la iglesia y que nosotros nos quedamos. ¿Cómo se sentiría una persona? Pues, hermano, terrible. ¿Qué hacemos? Podríamos decir, bueno, pues nos arrodillamos y clamar a Dios, pero es terrible, porque las personas que se quedan, hermano, no va a ser un juego. En el momento que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, esto se va a poner terrible. Imagínense que los papás se vayan y algunos, los hijos, se queden. O viceversa, que los hijos se vayan y los papás se quedan. O sea, qué terrible, ¿verdad? Parte de la familia se va, parte de la familia se queda. O sea, terrible para los que se quedan. El que se va, pues ese ya va a entrar en el gozo del Señor. Nos duele que algunos se quedaran, pero ya una vez estando con el Señor, yo creo que ya no vamos a tener tiempo de pensar en los que se quedaron. Vamos a estar llenos de gozo, llenos de la gloria del Señor, y yo creo que no vamos a pensar en los que están acá, los que se quedaron. No sé, eso me imagino. Pero pues a mí me dolería que se quedaran familiares, se quedara algún miembro de la familia, me dolería mucho. Pero no sé qué vaya uno a sentir ya estando allá con el Señor, si eso vaya a ser así o no. Lo mejor es que todos nos vayamos, ¿verdad, hermanos? Amén. Que todos estemos preparados. Y cuidado, algunas personas pueden tomarlo a juego. Pueden tomarlo a juego. Pero no es un juego, es una gran realidad. Tú sabes que ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, nos habla de que las personas, algunos se burlaban, porque cuando se hablaba del arrebato de la iglesia, se burlaban. Hay personas que les da miedo, hay otras personas que se burlan de eso. Pero qué triste, porque es una realidad. Y eso va a suceder, no sabemos cuándo, pero va a suceder. Amén. Y de repente dice la palabra de Dios que en un momento, en un cerrar y abrir de ojos a la final trompeta, dice, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados y así estaremos en la presencia del Señor inmediatamente. Este cuerpo se va a convertir en un cuerpo glorificado. Este cuerpo de carne se va a transformar en un cuerpo glorificado así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate que sucediera aquí en este momento. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se quedarían? ¿O quién se quedaría? Espero que sean poquitos o que no. Espero que no fuera nadie. Pero, bueno, lo dejo a tu corazón. Piensa, ¿te vas con el Señor o te quedas? Porque si te quedas, vas a gritar y a llorar amargamente. Imagínate que se queden las puras ropitas ahí y nos vamos y algunos se quedan aquí. ¡Wow! Terrible. Espero que no sea yo. Pero eso es una realidad, ¿no? Es una verdad y va a suceder. Amén. En algún momento va a suceder. Y yo te puedo asegurar que no falta mucho para eso. Amén. No falta mucho para eso. Dice
el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no pierdas la paz, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o ya ha llegado. Ellos habían pensado que el día del Señor ya había llegado. ¿Y por qué? Aquí la Reina Valera dice que el día del Señor está cerca. Otras versiones dicen o ya ha llegado. Y en el versículo 3 confirmamos de que eso es así. Ellos creían de que estaban viviendo precisamente en el día del Señor, que es precisamente la gran tribulación, y lo vamos a ver ahorita. En Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías se está refiriendo a Juan el Bautista, probablemente, o será alguien que va a existir en la gran tribulación, pero dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día grande y terrible se está refiriendo a la gran tribulación. Vea lo que dice aquí en Apocalipsis 6:15. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ahora vea usted, hermanos, que en el día, esto va a ser en la gran tribulación, después de que Cristo quite la iglesia. Dice que los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos y los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ahora usted sabe, hermanos, que esa gente rica están haciendo, si alguien me ayuda, ¿cómo se llaman los búnkers? Gracias, hermano. Esa gente rica, millonaria o billonaria, están haciendo búnkers. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, el Señor ya sabía lo que iban a hacer estas gentes. Hacer esos búnkers para esconderse. ¿Por qué? Porque temiendo a una tercera guerra mundial, o por diferentes razones, lo que sea. Pero esta gente, hermanos, dice: los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, tal vez los siervos de esta gente, que los van a tener ahí como trabajadores, como siervos, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y luego decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora fíjese lo que dice acá: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado, y esto es precisamente, hermanos, en la gran tribulación. Entonces, hermanos, los tesalonicenses pensaban que esto ya se había dado, que ya había una persecución contra ellos, y pensaban que se habían quedado. Estaban pues con miedo, con temores, y el apóstol les dice que no se dejen mover de su manera de pensar, o sea, de lo que han aprendido, ni por espíritu, ni por palabra o predicación, ni por carta. Dice, porque ese día no llegará sin que antes venga la apostasía. Vea lo que dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, o sea, la gran tribulación, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, la apostasía ya la estamos viviendo, ¿verdad que sí, hermanos? Para mí que estamos en una terrible apostasía. Ahora, probablemente la apostasía se va a incrementar mucho, mucho más. Entre más cerca estemos del arrebato de la iglesia, de que se manifieste el hombre de pecado, la apostasía va a ser aún peor. Pero hermanos, si usted se pone a examinar videos de iglesias, hermanos, es terrible, terrible. Mujeres, hermanos, en bikini, bailando en el altar de las iglesias. ¿Sí? Sí. O sea, danzando, bailando, mujeres semidesnudas, haciendo un show en las iglesias. Bueno, supuestamente iglesias, pero es un desastre ya. Ahorita muchos de los pastores, hermanos, están hablando de prosperidad, y están enseñando
puro prosperidad, cómo hacerse ricos, cómo prosperar, cómo tener mucho dinero. Hermanos, que tenemos que estar más concentrados, que claro, nos hace falta el dinero para todo, para comer, para vestir, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar lo que tengamos que pagar, hace falta. Pero tenemos que estar más concentrados, hermanos, en el Señor Jesucristo y en su palabra. Ahí es donde tenemos que tener más nuestra atención. Porque el Señor Jesucristo no va a preguntar cuánto tenías en la cuenta bancaria, cuántas propiedades tenías, cuántas casas. No te va a preguntar nada de eso. Te va a preguntar, cuando nos llame a cuentas, qué hicimos para Él. Porque vamos a pasar al tribunal de Cristo y nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida cristiana después de que le conocimos? ¿Qué hicimos para Él? Eso es lo que vamos a dar cuentas. No nos va a aplaudir porque hayamos tenido mucho dinero, casas, cuentas bancarias. Ese no es el interés de Él. Él sabe, Él conoce nuestra necesidad. Pero hermanos, lo más importante son las almas que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Porque hay muchas almas, hermanos, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Yo sé que la gente es muy dura, pero esa es la encomienda que el Señor nos dejó a nosotros, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere, pues será condenado. Pero ahí es donde debe de estar más nuestro enfoque, porque Cristo viene muy, muy pronto, hermanos. Cristo viene muy, muy pronto. Ahora, la apostasía ya llegó. ¿Qué es lo que falta? ¿Sabe qué es lo que falta? Que el hombre de pecado se dé a conocer. Están diciendo que es aquel, que es el otro, que ellos decían que era Obama. Y han mencionado a muchas personas, pero nadie puede saber, solo Dios sabe quién es. Pero eso es lo que falta, porque la apostasía ya está, no voy a decir que está al máximo, pero hay mucha apostasía. Y aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá. La gran tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, no tenemos el problema de creer que Jesucristo ya arrebató a la iglesia, ¿verdad? Que no tenemos ese problema, o que ya se llevó su iglesia. Sabemos perfectamente bien nosotros que Jesucristo aún no ha regresado por su iglesia, lo estamos esperando, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Pero ya estamos viviendo la apostasía. Eso, hermanos, y eso es terrible. Por eso, ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 12, nos dice que tengamos cuidado de que nuestro amor no se enfríe. No permitas que tu amor se enfríe, porque la apostasía, hermanos, dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Viene el desánimo. Sí me estoy explicando, hermano. ¿Verdad que sí? Viene desánimo. Y pareciera como que, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué cantar? ¿A quién le estamos cantando? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué predicamos la palabra de Dios? ¿Para qué le testificamos a la gente si la gente no quiere escuchar? El amor de muchos se enfriará, hermanos. El ferviente amor, como cuando recién nos convertimos y empezamos, hermano, queríamos, no, hombre, decirle a todo el mundo, ¿verdad? Cristo te ama, mira, Dios hizo una maravillosa obra en mi vida, pero poco a poco, y al ver, hermano, que la gente no quiere, y al ver tanta maldad, tanta apostasía, el amor se va enfriando y vamos perdiendo ese deseo, ese ánimo. Que la gente se burla, que la gente se ríe, que la gente te ve como tonto, como un tonto, que lo que estás diciendo no tiene sentido. Y dice, no, pues ¿para qué, verdad? ¿Para qué?
Estamos viviendo en tremenda apostasía, hermanos, pero ¿sabe qué? Muy pronto se va a manifestar el hombre de pecado. No sabemos, yo no sé si lo vamos a conocer, Dios nos va a permitir conocerlo, o nos vamos y después se manifiesta, no lo sé. Pero el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, no se dejen engañar, porque la gran tribulación no viene sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues eso es lo que falta, hermanos, que se manifieste el hijo de pecado, ese hombre de perdición, pero la iglesia se va. No sé si es antes, o tal vez nos vamos a dar cuenta que ya apareció el anticristo ahí, y en eso nosotros nos vamos. No lo sé. Pero de que nos vamos, nos vamos. Y ese es un evento, hermanos, que está por suceder, y es el evento más importante para la iglesia. Es el evento, se puede decir, muchísimo, muy importante, porque en ese momento, hermanos, vamos a ser arrebatados, vamos a estar en la presencia del Señor, le veremos cara a cara, y de ahí en adelante estaremos con Él por toda la eternidad, hermano, por la eternidad, donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, ni más tristeza. Tal vez tú venías con tristeza hoy en la mañana, no lo sé. Algo te preocupa, pues en ese momento, hermanos, ahí se va a acabar todo. Y yo sé, hermanos, que cuando entramos a la presencia de Dios, sea para adorarle, para cantar, para leer la Biblia, para escuchar la predicación, se van las tristezas también, ¿cierto o no es cierto, hermano? Y uno siente ánimo, siente gozo, porque el Señor está aquí. Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Así que el Señor Jesucristo está aquí. No lo podemos ver, pero lo creemos porque Él lo dijo. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Quiero que veamos 2 pequeñitos videos para que tengan una idea por qué estoy hablando de esto. Este hombre era alguien, él es judío, él era un candidato para las elecciones, porque hubo elecciones esta semana pasada, creo que fue el 9 de abril, 9 o 10 de abril, y él andaba muy cerca de quedar como primer ministro, creo que así le llaman allá en Israel, primer ministro. Y vea lo que dice este hombre, hermanos. Vea lo que dice. Qué importante lo que este hombre dice. Claro, no le va a entender a él, pero alguien lo va a interpretar porque hablan judío en hebreo. Por primera vez, un político israelí ha tenido la valentía de declarar públicamente porque, durante más de 2000 años, el pueblo judío ha orado por construir el templo en este tiempo. Moshe Feiglin, candidato que va a la cabeza en las elecciones en Tierra Santa, sorprendió a los participantes en una conferencia de Marí, en Israel el miércoles por la noche. No quiero construir un tercer templo en 1 o 2 años, quiero construirlo ahora, dijo Feiglin a la multitud. Para construir el templo necesito apoyo. No puedo hacerlo solo, dijo al concluir su discurso. El inconformista partido se está ganando terreno en las encuestas bajo la bandera de los derechos de los judíos en Tierra Santa, para el disgusto de sus oponentes de izquierda. Una agenda del monte del templo está incorporada en la plataforma de su partido, que llama a trasladar las instalaciones del gobierno al monte del templo y otorgarle autoridad al rabinato principal sobre el sitio. Muchos han dicho que esta es una posición extremista que llevará a la guerra, pero Shmuel Saket, cofundador del partido y uno de sus candidatos a la Knesset, refutó estas afirmaciones. Construir el tercer y último templo en Jerusalén ha sido el sueño de los judíos durante más de 2000 años. El objetivo del Estado de Israel es lograr el cumplimiento del sueño judío y no su destrucción, dijo Saket a Israel News. Debemos educar al mundo sobre la belleza de ese sueño y la maravillosa paz que traerá. No todos los sueños se pueden realizar de inmediato, pero debemos hacer lo que podamos para acercarnos a esa realidad. Saket dijo que el nombre de su partido, que significa identidad, tenía un significado especial en la política israelí. Se refirió al título del libro de Benjamin Netanyahu, Una paz duradera, un lugar entre las naciones. Israel no es como todas las naciones, enfatizó Saket citando el libro del Éxodo.
pero tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 6 en hebreo. Kadosh. Santo, en realidad significa separado, explicó Saquet. Israel tiene un papel especial que desempeñar y cuando lo hagamos, habrá paz para todos. El rabino Jaime Salem, el número 2 en la lista de SEO, respondió a esas preocupaciones simplemente. Quien no quiere a Mashiach, el Mesías. Eso es lo que estamos diciendo, dijo a Israel News. Señaló que la misma preocupación se expresó cuando el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Amsalem, parafraseando al presidente, dijo: lo hemos intentado durante mucho tiempo y solo ha traído más conflicto. Es hora de intentarlo de esta manera. No queremos la guerra, explicó el rabino Amsalem. El momento de construir el templo es cuando todo el mundo lo quiere en ese momento. Está muy cerca. La visión de unidad de Amsalem se basa en su experiencia personal. Él es un exmiembro de la Knesset Parasas, un partido separatista ultraortodoxo, pero que se basa en todos los aspectos de la sociedad israelí, unificándolos todos bajo un tema común, el Estado judío. El 9 de abril son las elecciones en Israel, donde el futuro de Tierra Santa y de la humanidad está al borde de la línea profética bíblica. El naciente Sanedrín emitió una carta abierta al presidente de los Estados Unidos antes del anuncio sobre su plan de paz para el Medio Oriente. Jared Kushner, yerno de Trump y asesor especial, actualmente está recorriendo la región para obtener apoyo para el tan esperado plan. Aunque aún no se han revelado los detalles del plan, se cree que el plan incluirá el establecimiento de un Estado palestino contiguo en Judea y Samaria, así como una capital palestina en Jerusalén. Se espera que la administración Trump lance su plan de paz después de las elecciones de Israel el 9 de abril. La carta dice así: al honorable presidente Donald Trump, el Din del Sanedrín, el Tribunal Superior de los 71, quisiera expresar su agradecimiento por todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel, por el Estado de Israel, en particular, por su acción formativa en trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Al mismo tiempo, estamos muy preocupados por las implicaciones del llamado acuerdo del siglo que aún no se ha presentado al público, pero que ya se ha anunciado. El plan recibió una atención considerable por parte de funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu. Asumimos que no todos están equivocados y estamos convencidos de que tienen intenciones verdaderamente buenas para hacer las paces. Sin embargo, la paz solo puede lograrse si no es contraria a la voluntad del Creador. Y se deduce que la paz solo puede ser implementada por quien quiera que decida garantizar que todas las tierras mencionadas en muchos lugares de la Biblia se otorguen como una herencia eterna para el pueblo de Israel. La simiente Abraham, Isaac y Jacob. Le pedimos a usted y a su gobierno que no presente ningún plan que viole los derechos divinos del pueblo de Israel a toda su tierra, la tierra de Israel. El Creador del mundo no otorgó ningún derecho de asentamiento en las fronteras de la Tierra Santa a otras naciones, y ciertamente no a los enemigos del pueblo de Israel. Si actúa de acuerdo con estos principios, se le garantizará la bendición del Din y la bendición del cielo. En consecuencia, sus mandatos estarán llenos de éxito, tanto para usted como para los Estados Unidos de América. Con gran respeto y bendiciones, Rav Joel Schwartz, juez presidente del Sanedrín. President Donald Trump's Deal of the Century peace plan for Israel and Palestinians in the spotlight again. This time, in talks between White House advisor Jared Kushner and Turkish President Tayyip Erdogan. The political plan, which is very detailed, is really about establishing borders and resolving final status issues. But in order to, the goal of resolving these borders is really to eliminate the borders. And so if you can eliminate borders and have peace, less fear of terror, you can have freer flow of goods, freer flow of people. Iran wants the Americans to take back the weapons it has provided the Kurds with, something even the Turkish president understands is unlikely to happen. But Kushner's top priority is Trump's Mideast peace plan, and its focus is getting Mideast states like Turkey on board. Se fija que hablan del tercer templo y hablan de la paz. Hablan de paz y esa paz y seguridad
la que habla la palabra de Dios. Y quiero que vayamos, hermanos, por favor, ahí a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Dice en el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los que están hablando de esa paz y de esa seguridad, dice que vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, hermanos, están hablando de construir el tercer templo, ¿verdad que sí? ¿Quién se va a sentar en ese tercer templo? Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. En el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Pues en ese templo, que según ellos lo están haciendo para el Mesías, para Dios. Pero ¿quién se va a sentar ahí? El anticristo. Veamos ahí en 2 Tesalonicenses, hacemos una hojita más adelante, ahí ustedes tienen. Veamos, dice versículo 4. Bueno, vamos a ver el 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y luego vea lo que dice aquí: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego el apóstol le dice a los tesalonicenses: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, el apóstol Pablo estuvo presente enseñándoles, explicándoles estas cosas. Y luego les dice en el versículo 6: y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Estamos aquí? El Espíritu Santo que mora en cada creyente, pues es el que está deteniendo para que no se manifieste este hombre de pecado. Dice en versículo 7: porque ya está en acción. Ahí estamos viendo ya, y bueno, desde el tiempo del apóstol Pablo se oían rumores, y aquella gente, los del Imperio Romano y toda esa gente que se hacían pasar por dioses. Pero ahorita ya están planeando construir el tercer templo, y ellos saben que es el tercer templo. Y ellos lo están planeando construir para que ahí se siente el Mesías, porque ellos están esperando el Mesías. El Mesías ya vino, pero ellos no lo recibieron. Entonces ellos están esperando el Mesías, y el Mesías, que según ellos va a ser el Mesías, va a ser el anticristo, y el anticristo es el que se va a sentar en ese tercer templo. Entonces, en el momento que esta gente ya empiece a construir el templo, que el templo ya está por terminar, pues el anticristo es el que se va a sentar ahí, es el que va a entrar en ese lugar y se va a sentar ahí.
Y dice el versículo 7 una vez más, lo leemos, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado, el Espíritu Santo va a ser quitado, la iglesia va a ser quitada, y entonces, después de eso, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no recibieron a Jesucristo, lo rechazaron. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiero terminar, hermanos, yendo ahí a Isaías, por favor, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 55. Y dice la palabra del Señor ahí, para aquellos que aún no le han permitido al Señor que salve sus almas. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras que el Señor aún está teniendo paciencia y misericordia, dice, llamadle en tanto que Él está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué tiempo es? Tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. ¿Cuándo regresará el Señor por la iglesia? No lo sabemos. ¿Cuándo el Señor arrebatará la iglesia? No lo sabemos. Pero estamos viendo que está muy cerca, hermanos. Está cerca de que eso suceda. Si tú no tienes la seguridad de que te vas con Cristo, asegúrate. No sea que Cristo arrebata la iglesia y te quedas. Te quedas. Asegúrate de que estás en Cristo y que estás preparado, estás preparada, estás lista para irte con el Señor. Antes que sea demasiado tarde. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia y por su palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios